de sacar la lengua a pasear. A veces yo pienso que la lengua también tendría que tener su propia mascarilla, porque la lengua contagia bastante y no precisamente cosa buena, ¿verdad? Pero antes de pasar a la meditación bíblica, tengamos una oración y pidamos al Señor que abra nuestros oídos y nuestra mente ante lo que Él tiene que decirnos en esta mañana. Oremos. Señor y Dios, tu palabra, como siempre, preciosa, hermosa, iluminadora, reveladora, que trasciende los siglos, trasciende las culturas, trasciende las civilizaciones y que sigue hablando al corazón del ser humano del mismo modo que lo hizo en tiempos pretéritos. Señor, gracias porque tu palabra es palabra viva, es una palabra que nos interpela, es una palabra que nos hace reflexionar y que nos da el punto de apoyo para practicar el bien y ser cada día más como tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por tu palabra en esta mañana, que tú nos hables y nos comuniques, Señor, tu voluntad para esta semana que comenzamos. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por todo. Amén. Muy bien, el texto, como he dicho antes, se encuentra... Bueno, voy a poner la grabadora. El texto se encuentra en Proverbios, capítulo número 10. Proverbios 10, del 16 al 32. Y a modo de introducción, yo escuché en una ocasión que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. No sé si alguna vez habéis escuchado este proverbio. Este proverbio es un proverbio árabe. Y según este proverbio árabe, todos haríamos bien en hablar menos de cosas triviales y que no importan, pero que pueden atarte de por vida por el peso que éstas tienen, y en permanecer en silencio si nada edificante tenemos que decir. La ristra de personajes que, hablando por hablar, se han visto involucrados en líos monumentales, en reproches por lo afirmado en otros tiempos, o en oportunidades perdidas a causa de una postura manifestada verbalmente o por escrito en redes sociales que anteayer sostenías y que hoy, como has cambiado de criterio, ya no respaldas. Pues conocemos a personajes de toda laya haciendo comentarios más o menos sarcásticos. Los que utilizáis redes sociales y todo esto lo veréis claramente, ¿verdad? Personajes que utilizan expresiones o dan opiniones de mejor o peor gusto. En Twitter, por ejemplo, los cuales, cuando llega el momento de ser alguien conocido o llega a auparse a algún cargo político de mayor enjundia, son exhibidos ante la opinión pública y se arma la marimorena. Yo recuerdo un jugador de fútbol que despotricó contra el Barcelona en un momento dado, y cuando lo quisieron fichar empezó a salir todo lo que él había escrito en el pasado, años antes, y se deshizo la operación. Y todo por una frase del pasado que la verdad es que le condicionó para ser contratado por una operación millonaria. Y así pasa con políticos, personas que antes no eran nadie y que ahora quieren ser políticos, quieren ser funcionarios de lo público y empiezan a sacar los trapos sucios, ¿verdad?, de las redes sociales, de lo que dijeron o lo que dejaron de decir sobre este tema o aquel tema, y así pues sabemos que hay muchísimos casos. Y entonces vienen las disculpas, entonces vienen las excusas, entonces vienen las justificaciones para tapar algo que quedó impreso en la memoria inacabable de Internet. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno publica. Por regla general, yo no suelo publicar ninguna opinión, porque ya sabemos lo que pasa después. Hablando con una persona no hace mucho tiempo, me decía que por poner un comentario de nada se le tiraron a degüello miles de personas que no conocía absolutamente de nada, pero que no discordaban de esa opinión. Yo sé que a veces no podemos resistirnos a la idea de comentar determinadas imágenes o discursos que nos indignan o que nos parecen contrarios a nuestra manera de pensar. A mí me pasa mucho. Yo me indigno con muchas cosas que aparecen en Facebook o en Internet o en Instagram, y me encantaría coger y utilizar el teclado para decir lo que yo pienso y dejar puntos sobre las íes. La tentación está ahí. Antes, cuando no había tecnología, cuando no había medios de comunicación masivos como los que disponemos en la actualidad, pues ¿qué tenía que hacer uno? Pues uno se guardaba, ¿verdad?, su opinión sobre un tema polémico, y si quería dar escape a su deseo de transmitir sus reflexiones, pues iba a la plaza del pueblo a discutir con los más ancianos, y ahí se formaba lo que se tuviera que formar. Hoy todos, el que más o el que menos, disponemos de un móvil inteligente, de un smartphone, de un móvil de alta tecnología que nos abre la puerta
a toda clase de foros, a toda clase de muros donde exponer el criterio personal y particular, incluso aunque a nadie le importe o aunque nadie nos lo pida. Y ahí surge pues una noticia que es trending topic, que es tendencia, y allá que van todos a aportar su granito de arena de supuesta sabiduría y conocimiento de causa, y así se llenan miles y miles y miles de cadenas de opinión en espacios virtuales con comentarios de lo más variopinto, de lo más absurdo, mientras entrechocan sus lenguas como si sables se tratara, intentando humillar al que no piensa igual. No sé si alguna vez habéis participado de algo así, y es algo realmente desagradable. Y si no, por ejemplo, si tenéis costumbre de leer periódicos digitales, sabéis que al final de la noticia siempre ponen comentarios y aparecen pues cuántos hay personas que han comentado eso. Os podéis echar la mano a la cabeza directamente. Pues en el día de hoy Salomón nos propone, desde nuestra realidad comunicativa actual y virtual, un conjunto de consejos que no por ser considerados en épocas ancestrales no significa que no sigan teniendo vigencia en nuestro tiempo, en nuestro contexto. Estos proverbios repletos de sabiduría celestial nos deben ayudar principalmente a la hora de prorrumpir sin miramientos en ideas peregrinas y sin sustancia. Y nos han de guiar en aquellos momentos en los que las palabras dan paso a las acciones, con las repercusiones que estas conllevan para que no se va a administrar ni las unas ni las otras. Salomón dijo algo que todos conocemos y que aparece en Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. La verborrea suelta hacía daño en aquellos tiempos y también lo sigue haciendo en estos tiempos, ¿verdad que sí? Tal vez el alcance de nuestras manifestaciones sea mayor a causa de la globalización. Ahora lo que yo pueda decir o publicar en un blog, en un post, en un muro, llega más allá de lo que nosotros pudiéramos llegar a imaginar. Es capaz de llegar a Indonesia, a Australia, a Mongolia, a Estados Unidos. Cualquier cosa que podamos publicar puede llegar súper lejos. Pero tenemos que entender que dentro de esa globalización que existe y de que nuestra opinión puede llegar a muchos sitios, hemos de tener en cuenta que la toxicidad de una serie de oraciones y sintagmas sigue siendo la misma para aquellos a los que se dirige la ponzoñosa declaración de intenciones. La lengua sigue haciendo mucho daño. No importa el contexto, no importa la latitud en la que te encuentres, siempre hace mucho daño. Los proverbios sobre los que hemos de reflexionar en estos momentos pueden dividirse en dos. En primer lugar, aquellos que hablan sobre los peligros que entraña verse envueltos en conversaciones indignas y tóxicas. Y por otro lado, tenemos proverbios que nos ayudan a advertirnos de las consecuencias de vivir buscando el mal al prójimo. El primer bloque de estos proverbios nos adentra en el mundo de aquellos que sacan la lengua a pasear, aunque no tengan necesidad de hacerlo. ¿Hay personas así? Hay personas que, como dicen en mi pueblo, han comido lengua y hablan sin parar sobre temas que a lo mejor a ti ni te interesan ni te importan, pero ellos pam y pam, y al final acabas con la cabeza como un bombo. Pues fijaos lo que nos dice Proverbios aquí en este capítulo 10, versículos del 18 al 21 y luego del 31 al 32. Dice que el de labios mentirosos encubre el odio. El que propaga la calumnia es un necio. Plata pura, en las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Plata pura es la lengua del justo, más es nada el corazón de los malvados. Los labios del justo sustentan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Los versículos 31 al 32 dice: de la boca del justo brota la sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben decir lo que agrada, mas la boca de los malvados habla perversidades. Salomón comienza haciendo alusión a dos clases de personas que trastocan la óptima gestión de la capacidad comunicativa. Por un lado nos habla acerca de los mentirosos y por otro lado nos habla acerca de los calumniadores. Yo creo que todos sabemos cómo actúan los mentirosos del mundo, ¿verdad? Yo creo que más o menos tenemos una idea de cuál es su modus operandi.
son aquellos que, usando persuasivamente sus habilidades transmisoras, intentan colar una mentira como si fuese verdad. Son aquellos que te prometen una cosa mientras cruzan los dedos índice y corazón detrás de su espalda. Son aquellos individuos que juegan con las palabras, que juegan con los eufemismos para lograr embaucarte. Son esos hipócritas que disfrazan su animadversión con formas solícitas y cariñosas. Yo creo que todos sin excepción, hemos sido víctimas en alguna ocasión de sus falsedades, de sus maquillajes y de su astucia. Y nos hemos sentido avergonzados, ¿verdad?, después, cuando hemos descubierto que nos habían timado de mala manera. Pero luego también están los calumniadores, personas que aprovechan que no estás presente para ensuciar tu nombre. Estos me encantan, nos encantan a todos, ¿verdad?, esta clase de individuos. Personas que ensucian tu dignidad con todo tipo de acusaciones infundadas, con comentarios ambiguos, con descripciones subjetivas y maliciosas de tu persona. Cuando están en tu presencia son tus mejores amigos y cuando te das la vuelta te conviertes automáticamente en la comidilla del vecindario a causa de las interpretaciones perversas de quién eres. Da igual si el San Benito que te han colocado es cierto o no. Eso no es importante para ellos, ¿verdad? Ya estás marcado de por vida. Hay personas a las que injustamente se les ha acusado de algo y siempre sabemos que cuando una persona calumnia a otra siempre queda algo. Y la gente, por ejemplo, yo recuerdo a un amigo mío, pastor de Benidorm, cuando dijeron que había sido pederasta. O sea, imaginaos. Y cuando hacía las entrevistas por la calle decían, ya decía yo, ya me parecía a mí, y yo alucinaba. Y cuando después Telecinco tuvo a duras penas, con regañadientes, tuvo que dar su brazo a torcer y tener que reconocer que habían cometido una injusticia para con Ismael Carrió, pastor de Benidorm, la gente no dijo, pues es cierto, se han equivocado, es cierto, ha sido un bulo, es cierto, ha sido una mala información. Nadie. Y siempre queda algo. Ese es el problema de la calumnia. Siempre quedas marcado, estigmatizado de por vida. Es difícil no caer en las garras de esta clase de personajes siniestros. Como es habitual en los proverbios salomónicos, el autor contrasta el buen uso de la sin hueso con el abusivo empleo de la misma. Por ello, en estos versículos se compara el hecho de parlotear sin control con saber medir las palabras que uno dice. Si uno se dedica a llenar los silencios con comentarios sin ton ni son, si se abarrota el espacio aéreo de opiniones no requeridas, si se vomita todo lo que pasa por la mente de un necio, el pecado es cosa hecha. Ahí está el pecado. Seguro que se escapa algún secreto que no debía desvelarse. Seguro que se escapa la idea de que alguna promesa que no se va a cumplir de ninguna de las maneras va a ser un hecho. O incluso algún análisis de la calidad de una persona que solamente promueva prejuicios contra esta. Por el contrario, si uno adquiere el arte de permanecer en silencio en el instante oportuno, de no decir nada más que lo que deba decir, de escuchar más que hablar, se ahorrará el meterse en camisas de 11 varas más de una vez. A veces nos ha pasado, ¿verdad? Y hemos dicho, ay, si yo ahora pudiera tirar el tiempo hacia atrás, esto no lo hubiera dicho. Hubiera permanecido callado, porque mira la que se ha liado después de yo haber aportado mi visión subjetiva de este asunto. Si no tenemos nada que pueda aportar positivamente en una conversación, o si sabemos que lo que podemos expresar verbalmente puede herir la sensibilidad de una persona noble, hermanos y hermanas, lo más sensato es morderse la lengua y poner punto en boca. Cuando el sabio que conjuga teoría y práctica de la vida abre sus labios, ten por cierto que brotará únicamente de ellos toda la riqueza del conocimiento. El sabio, que es la imagen, que es la idea a la que tenemos que aspirar todos y cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, ser sabios. El sabio no desperdicia su saliva charlando sobre cuestiones superficiales o sobre la catadura del prójimo.
Aquel que se somete al temor de Dios simplemente dará salida oral a resolver problemas. Ahí sí hay que hablar, ahí sí que hay que comunicar, arreglar, solventar situaciones difíciles, ofrecer consejo, enseñar a ser cabales a las personas. Ahí sí podemos y debemos abrir nuestros labios. Las palabras, nos dice aquí, del sabio son plata pura, porque son lecciones que atesorar en el corazón de por vida y generan riqueza intelectual y espiritual en aquellos que las escuchan con atención. Las enseñanzas del sabio y de la sabia dan vida, nutren el espíritu y la mente de aquellos que las absorben con deleite y fruición. No es así con los malvados y con los necios. No es así, los cuales no pueden adiestrar a sus acólitos más que en seguir sembrando el terror, sembrando el mal en medio de la sociedad. Los insensatos, cuando abren sus labios, son multiplicadores por cero. Multiplicadores por cero que persiguen anular por completo el juicio de aquellos que recogen miserablemente sus semillas de maledicencia. Estos aprendices de la insensatez morirán por inanición espiritual, nos dice la palabra del Señor, ya que sus caminos únicamente llevan a la perdición, a la ignorancia supina, a la decrepitud del alma. Los perversos individuos que eran acusados por la justicia en tiempo de Salomón solían ser reos de penas corporales a causa del abuso de sus palabras. Fijaos, lo hemos leído anteriormente. Una de estas penalizaciones tenía que ver con el deslenguamiento. ¿Sabéis lo que significa deslenguar a alguien? Cortarle la lengua. En aquellos tiempos era algo bastante peculiar por un lado, pero también normativo. Aquellos fantoches que hubiesen hablado demasiado, aquellos fantoches que hubiesen blasfemado contra Dios, aquellos que hubiesen revelado secretos de Estado, o aquellos que hubiesen prestado falso testimonio, se les amputaba la lengua. Si tuvieran que hacer eso con nosotros hoy día, no sé yo cómo funcionaríamos, ¿verdad? Tendríamos que llevar un aparatito aquí en la tráquea para que nuestras cuerdas vocales pudiesen hablar. Antes no se andaban con chiquitas, hermanos y hermanas, antes no se andaban con chiquitas. Salomón avisa a aquellos que son demasiado lenguaraces que como sigan por ese camino les espera perder para siempre la aptitud para comunicarse verbalmente. Los sabios, en cambio, nos dice Salomón, no han de temer a las autoridades o al juez, puesto que sus discursos se ajustan perfectamente a la necesidad que todo el mundo tiene de aprender justicia y rectitud. Tiene la delicadeza el sabio y la sensibilidad de hablar con cautela, de hablar con sencillez a cualquiera que desee prestarles atención. No se sobrepasan y utilizan palabras malsonantes, barriobajeras, ofensivas para querer decir lo que quieren decir. No estiman necesarias expresiones soeces, embrutecidas, agresivas para sostener sus afirmaciones y declaraciones. No hacen como aquellos que, movidos por la perversión, se dedican a despotricar sin ton ni son, a agraviar a todos cuantos se dirige con sus comentarios. El segundo bloque temático, ya hemos dicho que habían dos bloques de proverbios, el segundo bloque temático resalta, tal y como dijimos anteriormente, el contraste que existe entre personas prudentes y sabias, entre individuos malvados y tóxicos. Nos dice la palabra del Señor, versículos del 16 al 17 y 22 al 30, que la obra del justo es para vida, el fruto del malvado es para pecado. Guardar la instrucción es camino que lleva a la vida, el que rechaza la reprensión, yerra. Versículos 22 al 30. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cometer maldad es una diversión para el insensato, mas la sabiduría recrea al hombre inteligente. Lo que el malvado teme, eso le sobrevendrá, pero los justos recibirán lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre para los dientes y el humo para los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los malvados serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los malvados perecerá.
El camino de Jehová es fortaleza para el perfecto, pero destrucción para los que cometen maldad. El justo jamás será removido, pero los malvados no habitarán la tierra. Dos clases de personas habitan en esta tierra, en este mundo. Los que se supeditan al consejo de Dios y a su palabra, entre los cuales quisiera pensar que estamos nosotros, y los que desprecian y aborrecen a Dios y al prójimo por igual. Los primeros, aquellos que han creído en el Señor, que se aferran a la sabiduría que proviene de lo alto y que procuran crear un mundo mejor con la ayuda de Dios, tienen el objetivo claro de ser canales de vida a sus congéneres. Tú y yo somos canales de vida a las personas que nos rodean. Las metas del sabio, las metas del sensato, las metas del que teme a Dios tienen que ver con expandir la gracia de Dios a todo el mundo. Su meta es convocar y provocar a la humanidad a un encuentro real con el Señor. Tiene que ver con bendecir a sus conciudadanos del mismo modo en el que nosotros hemos sido bendecidos. El sabio obedece a Dios en todo y por ello su vida está más satisfecha cada día que pasa. La vida eterna corre a raudales por todo nuestro ser si somos sabios. Y nuestras acciones persiguen el bien y la misericordia para con nuestros prójimos. El sabio, espero que tú lo seas, disfruta con cada lección que recibe de la palabra de Dios y de ella extrae inteligencia, de ella extrae buen juicio a la hora de tomar decisiones en la vida. Dios provee en abundancia para sus necesidades y se prodiga en favores y mercedes para con sus amados hijos. Su nombre nunca será olvidado, su recompensa final será imperecedera e inmarcesible. Sus días, como nos dice aquí Salomón, serán alargados y su esperanza nunca será contaminada. Fijaos cuántas bendiciones recibe el sabio si no se aparta de los caminos del Señor. Su gozo será depositado en un futuro en la presencia del Altísimo y sus planes serán prosperados. Sus fuerzas serán renovadas por el Señor en ese progreso santificador que el Espíritu Santo realiza en sus existencias, y su morada será algo asegurado, garantizado por los siglos de los siglos en la presencia de su Señor y Salvador. ¿Cómo no hemos de querer ser sabios según la palabra del Señor? Claro, como contraposición a esta vida, a esta sabiduría, a esta vida eterna, la mayoría de seres humanos, ¿qué escoge? Pues suele escoger darle las espaldas a Dios. Eso es lo que está escogiendo hoy día el mundo. A lo largo de la historia lo hemos visto, pero hoy casi parece que esto se magnifica con mucho mayor énfasis. ¿Y qué pasa cuando damos las espaldas a Dios, cuando vemos que hay personas que aborrecen a Dios, que lo odian o que lo ningunean? Pues las labores del malvado nunca sirven para bendecir a nadie más que a sí mismo. Sus crímenes y sus delitos solamente obedecen a su egoísmo y a su insolidaridad. Y de esos estamos viendo muchos hoy día, ¿verdad? Insolidarios, irresponsables. Personas que solamente buscan engañar y envenenar la mente y el corazón de otros. Ayer mismo descubrí en las noticias que se habían reunido como 50 o 60 personas en una playa para contagiarse el COVID. Para pasar el COVID. Yo digo, Señor, ¿hasta dónde está llegando la insensatez y la imbecilidad del ser humano? Ven, vamos a pasarlo, ya una vez ya lo pasamos, ya tenemos anticuerpos, no pasa nada. Así actúa el malvado para con los demás, y los demás, que son borregos, lógicamente, pues entran al trapo. Si alguien intenta amonestar a esas personas, se rebelan violentamente contra esa reprensión de buena fe, y por eso nos cuesta tanto, ¿verdad?, decirle a una persona que camina por la calle sin mascarilla, oye, ponte la mascarilla. Nos cuesta, ¿verdad que nos cuesta? Nos cuesta porque no sabemos de qué manera va a reaccionar una persona así. Si intentamos amonestarles, no sabemos qué pueda pasar. Tal vez se vuelvan contra nosotros, cometiendo errores a mansalva, metiendo la pata hasta el corvejón, arrastrando consigo a todos aquellos que le acompañaron en la aventura de no dejarse aconsejar. Estos malvados que pueblan esta tierra tienen como divertimento favorito tramar maldades contra el resto del mundo, y el eco de su carcajada se escucha en la noche oscura de aquellos que son agraviados
por sus bromas de mal gusto, como aquel señor de Florida que le escupió a un niño y le dijo: estás contagiado con COVID-19. Yo digo, pero estamos muy mal, muy mal. Qué bromita, ¿verdad? Qué bromita. El injusto, el perverso, el malvado, el insensato se ríe de la autoridad civil. Y no pasa un día en el que maquine nuevas formas de disfrutar de sus letales planes. Y aunque parece mostrarse valiente y corajudo ante el mundo, exhibiendo bravuconamente sus poderes, en su interior en realidad solo hay miedo y temor a lo que le pueda sobrevenir a causa de sus malas acciones, horror a morir solo y pánico a pesar eternamente en las calderas de Pedro Botero. El malhechor tiene las horas contadas y su trayecto vital es corto, nos dice la palabra del Señor. Ya lo dijo el propio Jesús a Pedro: quien a hierro mata, a hierro muere. La violencia engendra mayor violencia, y de esta no escaparán aquellos que dedican su existencia a perpetrar crímenes abominables contra sus semejantes. Todos conocemos el dicho de que a todo cerdo le llega su San Martín, ¿verdad? Así reza el refrán popular, y como un veloz y pasajero torbellino de viento y arena, nos dice Salomón, así pasará la memoria de los que intentan dinamitar la tranquilidad y la paz social. Un apartado especial es dedicado por Salomón aquí para hablar de los holgazanes y de los vagos del mundo. ¿Los hay o no los hay? Más que la chaqueta en guarda, ¿verdad? La comparación que realiza el escritor de un perezoso con vinagre para los dientes y el humo que se tira a los ojos, para mí es magistral. ¿Os habéis fijado, verdad? Dice que el perezoso es como vinagre para los dientes y como humo para los ojos. Claro, ¿por qué dice esto Salomón? Es muy curioso. A mí me gustó ver qué es lo que había detrás de esta expresión. La cualidad corrosiva del vinagre daña el esmalte de los dientes. Y el humo, lógicamente, ciega la mirada, dejando a alguien ciego y con los ojos resecos. Pues así es el perezoso para la vida de la sociedad. Dado que ambas cosas son altamente nocivas, lo mismo sucede con aquel que es súper vago, que es perezoso. Si confías cualquier cosa a personajes de esta calaña, lo más seguro es que perderás más que ganarás. La persona perversa verá cortados los días de su existencia, nos dice Salomón, a menudo de forma abrupta y violenta, suele ser la mayoría de los casos. Y cualquier esperanza futura que pueda llegar a albergar sobre su felicidad y su bienestar se desvanecerá por completo. Y dado que viven al día y no prevén el porvenir, su desgracia será inmediata y repentina. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios, de la que se separaron por completo al elegir su estilo depravado de vida, será para ellos, cada vez que la escuchen, un martillazo doloroso que les recordará su debilidad y su fragilidad, su finitud y su destino final. Porque hay que hablar de manera rotunda y clara: el infierno aguarda a estas personas si se muestran contumaces y obstinados en continuar con su dinámica perniciosa y malvada hasta el término de sus días. Toda una eternidad les estará esperando para pagar por sus injusticias, sus abyectas actuaciones y sus crímenes contra la humanidad. Nosotros no creemos en el universalismo salvífico. Nosotros creemos que hay un cielo para los justos y creemos también que hay un infierno para los injustos. Para terminar, hermanos, dos mundos distintos caminan juntos pero no revueltos por este orbe terrestre. Dos maneras, como hemos visto, de ver la vida y de usar la lengua. Dos vías que llevan a dos destinos completamente distintos. Seguro que cada cual tiene su historia. Seguro que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestro propio relato personal. Que vivimos la vida según las decisiones que hemos tomado. Pero solamente existen dos direcciones. Solamente existe una elección que tomar. Y las preguntas surgen. ¿Prefieres morir miserablemente y ser condenado eternamente en el infierno, donde no habrá más oportunidades para cambiar de trayectoria? ¿O deseas vivir según el temor de Dios durante largos días en la tierra y ver cumplida tu esperanza de estar en el seno de Dios cuando fallezcas? Por eso hemos cantado el himno en esta mañana. Cuando suene la trompeta, podrás decir que allí estoy, en la presencia del Señor. Hermanos, la diferencia es abismal entre estas dos opciones.
y no es posible cabalgar sobre dos corceles. Tú decides qué hacer con tu lengua, tú decides qué hacer con tus actos. Pero hermanos, desde mi posición pastoral, mi recomendación, desde la experiencia de una vida redimida por Cristo, es que bebas del agua del manantial de vida que Dios ofrece, que Cristo ofrece, y nunca jamás tendrás sed. Vamos a tener una oración antes de participar de la cena del Señor. Señor y Padre Celestial, tú también un día pusiste entre nosotros dos caminos completamente distintos, diametralmente opuestos, Señor. El camino que va directamente al infierno y el camino que lleva a la justificación por la fe mediante tu gracia, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos convenció de pecado, porque puso en nosotros el deseo, el gozo y el privilegio de seguir a tu Hijo Jesucristo, de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y de vivir conforme a tu voluntad. No sabemos qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos optado por darte las espaldas. No sabemos cómo hubiéramos acabado, en qué lugar, en qué situación, en qué circunstancias hubiéramos terminado si no te hubiéramos conocido, si no hubiéramos querido tener una relación personal, íntima y estrecha contigo. Por eso te damos gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, porque tuviste compasión de nosotros, Señor, y aun siendo como éramos, pecadores, indignos de tu gloria, de tu salvación, sin embargo, bajaste a este mundo para morir en la cruz a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos diste más precioso regalo que podemos recibir nunca, que es tu redención. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas marcando el camino, que tú nos sigas dando sabiduría, que tengamos el discernimiento suficiente como para poder saber qué decir y cómo decir las cosas en el momento apropiado. Cuida de nuestro testimonio, aumenta nuestra fe, santifícanos más cada día, llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.